Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Bueno, estamos empezando 2023 y hoy quiero hablar acerca de hasta qué punto se puede ganar músculo sin ir a un gimnasio a entrenar. He comentado muchas veces que yo entreno en casa, que cualquier persona que se plantee entrenar, cambiar su físico, ganar masa muscular, perder grasa, lo puede hacer sin tener que ir a un gimnasio. Y de hecho puede entrenar de muchas formas diferentes, pero ¿hasta qué punto se puede ganar masa muscular sin depender de máquinas, sin depender de tener un montón de peso, un montón de equipamiento? Bueno, pues es la pregunta que voy a intentar tratar de resolver hoy. Ya sabéis, como siempre, que para cualquier cosa me encontráis en mi web, ivyamazares.com, y que todos los enlaces les dejo en las notas del episodio. Lo dicho, lo más importante, o lo que yo considero más importante, es, además de que tengamos un buen programa planteado, el punto de partida que tengamos, porque si una persona lleva 10 años entrenando o 20 años entrenando en un gimnasio, donde sea, y dice, bueno, pues yo ahora voy a entrenar en casa, ¿cuál es el límite que tengo entrenando en casa? Bueno, pues seguramente el límite sea mucho más corto que no una persona que nunca haya entrenado y que se plantee empezar pues con poquita cosa en su casa, con unas anillas, con unas kettlebell, con alguna pesa, lo que sea. Seguramente el punto de partida sea más desfavorable para esa persona que ya lleva tanto tiempo entrenando, pero aún así podría hacerlo y podría seguir mejorando, siempre claro está, teniendo en cuenta cómo ha entrenado en los años anteriores. Una persona que lleva entrenando muy bien 15 años, 20 años, pues hombre, puede mejorar, pero muy poquito ya. En cambio, una persona que lleva 20 años yendo al gimnasio, pero no ha entrenado muy bien, no ha tenido un buen plan, lo ha dejado por temporadas, pues seguramente aún así pueda mejorar bastante. Entonces, el punto de partida es súper importante. Y a partir de ahí, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que se puede adaptar el entrenamiento al nivel que tengamos. Yo, por ejemplo, imaginemos que soy de un nivel intermedio, ¿no? Bueno, pues puedo hacer en lugar de flexiones de rodillas, puedo hacer flexiones normales o puedo hacer flexiones lastradas, puedo hacerlas también elevando los pies en una superficie. También en lugar de hacer dominadas con ayuda de una banda de resistencia, pues puedo hacer dominadas normal, puedo hacer incluso dominadas lastradas, lo mismo para el tren inferior. Lo dicho, hay un montón de ejercicios que podemos hacer y les podemos adaptar. Una persona que está empezando, pues seguramente lo dicho, tenga que empezar con esas flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo, esas dominadas con una banda de resistencia, los fondos también con una banda de resistencia para quitar peso, las sentadillas con su peso corporal, no vamos a empezar con sentadillas pistol a una pierna ni nada de eso, todo este tipo de cosas. O sea, se puede entrenar con el peso corporal con muy poco material y lo más importante es que se pueda adaptar, que es la gran duda que muchas personas tienen. Hay ciertos ejercicios que evidentemente les vemos en un vídeo y decimos, yo esto para llegar a hacerlo necesito muchos años de entrenamiento. Y es así, necesitamos muchos años de entrenamiento para llegar a ese punto. Pero lo más importante es que por el camino podemos ir haciendo otras muchas cosas y podemos ir adaptando el entrenamiento para seguir haciendo una sobrecarga progresiva. Por ejemplo, ahí a mí una cosa que me encanta y es que con las anillas podemos entrenar en cualquier lugar, no las podemos llevar de viaje, no las podemos llevar de vacaciones. Es un equipamiento que normalmente está infravalorado por personas que van simplemente a un gimnasio, a las máquinas o a entrenar allí porque tiene mucho material, muchas pesas, muchos discos, mucho de lo que sea, y vemos las anillas como que son un material de segunda, como que es un material con el que sí podemos hacer algunos ejercicios, pero entrenar de forma completa va a ser un poco difícil. En cambio, luego tenemos los típicos vídeos de atletas, de deportistas olímpicos que entrenan en anillas y vemos que tienen unos hombros muy desarrollados, unos brazos muy desarrollados, un cuerpo muy estético. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede entrenar bien con este tipo de equipamiento o no se puede? Por lo cierto es que se puede y se puede hacer muy bien. Yo, por ejemplo, hay muchos ejercicios que hago en anillas a día de hoy. Por ejemplo, las flexiones es uno de mis favoritos, las flexiones en anillas, y puedo incluir mucha más intensidad con el paso del tiempo y de hecho es algo inagotable, o sea, se puede progresar siempre. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues básicamente, en lugar de hacer unas flexiones normales y corrientes en el suelo, como las conocemos de toda la vida, lo que hago es elevar los pies en una superficie y las anillas también están elevadas, o sea, es como hacer las flexiones, pero de tal modo que tengan un rango de recorrido mayor. ¿Por qué? Porque estoy elevado sobre una superficie y por lo tanto, a la hora de lastrarme, simplemente con colocar un cinturón, con colocarme un chaleco de lastres, puedo ir añadiendo peso poco a poco. Yo normalmente lo que utilizo es un cinturón de lastre, el mismo que el de las dominadas, y ahí voy añadiendo discos poco a poco, porque estos discos, aunque haga la fase excéntrica y demás, como estoy elevado en una superficie,
pues tampoco llegan a tocar el suelo, con lo cual es un punto positivo. Este es uno de mis ejercicios favoritos y luego tenemos otros ejercicios que, aunque hayáis probado ya en un gimnasio, en una máquina tradicional, seguramente en anillas os den otra sensación completamente diferente, como son los fondos. Los fondos es un gran ejercicio para desarrollar el pectoral, para desarrollar una buena postura. Eso sí, requieren de tiempo, requieren de práctica. No voy a decir que es fácil porque seguramente si empezamos desde un nivel más principiante tenemos que ir avanzando poco a poco, como comentaba. Primero esas flexiones de rodillas, luego ir avanzando a unas flexiones normales, luego ir lastrando poco a poco el ejercicio, o bien, como comento yo, como lo hago, en las anillas, o bien en el suelo, colocando un peso sobre la espalda, como sea. O sea, se puede hacer de muchas formas diferentes. Pero a partir de ahí ya podemos intentar dar el paso a los fondos, que también podemos ayudarnos, en cierto modo al principio, de una banda de resistencia. Y lo mismo pasa con otros ejercicios que me encanta hacer en anillas, como por ejemplo las dominadas. ¿Por qué? Porque podemos regular el agarre conforme estamos haciendo la fase excéntrica, la bajada, y según estamos haciendo la fase concéntrica, la subida. Hay personas a las que le da molestias un agarre supino, un agarre prono, un agarre semisupino, como sea, un agarre neutro. Bueno, pues así podemos ir regulando el agarre, ir moviendo las muñecas a medida que subimos y bajamos. También otro ejercicio que realizo muy a menudo en ellas es el remo inverso. Y para las piernas, eso sí, por ejemplo, si entrenamos en casa, si tenemos muy poquito material, pues yo tiraría de ejercicios como la sentadilla pistol, las zancadas, la sentadilla con salto. Aquí sí que considero que al principio podemos hacer estos ejercicios con nuestro peso corporal y va a ser más que suficiente. Pero según avancemos con el paso del tiempo, es interesante incluir algo de peso. Entonces, seguramente si entrenas en casa, con algo te tengas que hacer, o bien con unas kettlebell, o bien con una barra de unos discos, con unas mancuernas, con lo que sea. Aquí es importante ir añadiendo peso porque son ejercicios que es más complicado de darles intensidad según va pasando el tiempo. Así que, a la pregunta de hasta qué punto se puede ganar músculo sin ir al gimnasio, te diría que de forma indefinida hasta el límite que nosotros lleguemos. Igual que vamos al gimnasio y lo podemos ir ganando según va pasando el tiempo, pero según avanzamos, según vamos progresando en cargas, pues va siendo más complicado, pues en esto pasa exactamente lo mismo. O sea, podemos ir avanzando con los diferentes ejercicios, podemos incluso llegar a hacer ejercicios a un nivel profesional y con esto podemos ir ganando masa muscular hasta nuestro tope. ¿Cuál es el tope? Bueno, pues seguramente muy pocas personas hayan alcanzado ese tope porque normalmente no somos capaces de optimizar el resto de variables. Dormimos más o menos bien, comemos más o menos bien, entrenamos más o menos bien, pero para llegar hasta el límite en el cual podemos ganar masa muscular, tenemos que optimizar todas estas variables. Así que a la pregunta de cuánto músculo se puede ganar, eso es complicado de decir, depende mucho de cada persona, pero si se puede progresar exactamente igual que yendo a un gimnasio, la respuesta sería un rotundo sí. Así que esto es lo que quería comentar. Si te estás planteando empezar a entrenar, no hace falta que vayas a un gimnasio. O sea, puedes empezar en tu casa con muy poquita cosa y puedes ir avanzando, o bien te compras unas anillas o bien cualquier material que sale muy barato, muy económico. Y si luego en un futuro quieres dar el salto al gimnasio porque te apetece ir ahí, te gusta entrenar con más gente o lo que sea, bueno, pues es otra opción que también puedes valorar, pero ¿por qué no? Puedes incluso conjugar ambas y además es una cosa que te da cierta flexibilidad en tu día a día. Así que nada más por el episodio de hoy, espero que como siempre te haya resultado interesante o de ayuda. Ya sabes que para cualquier cosa me encuentras en mi web, ivllamazares.com. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días, en Cuaderno de Entrenamiento. Chao.